Hola, soy Daniela Vallejo y en este video vamos a ver cuáles son algunas de estas consecuencias psicológicas que nos trae el encierro y de por sí la cuarentena. El objetivo de este video es entender un poco más estas reacciones emocionales o estas respuestas esperadas ante la situación que estamos viviendo, tomando en cuenta que es una situación anormal, una situación poco común y que básicamente nos cambió nuestro estilo de vida. Les recomiendo que no se pierdan mis siguientes videos. En esos voy a compartir más sobre recomendaciones que dicen los expertos de cómo manejar y afrontar de mejor manera esta situación. Ahora bien, lo que hay que tomar en cuenta y considerar es que esta situación nos limitó nuestra propia libertad y nos puso en una situación incómoda, porque vino y nos interrumpió la vida que conocíamos, nuestra rutina, cambió la realidad a la que estábamos acostumbrados. Y por esta razón, obviamente va a haber ciertas consecuencias emocionales, psicológicas y hasta físicas ante la situación que estamos viviendo como una manera de adaptación. También tenemos que considerar que estas respuestas emocionales van a variar mucho acorde a las circunstancias en las que estemos. Es decir, para muchos tal vez esta situación la ven como una oportunidad para hacer cosas que no tenían tiempo de hacerlos antes, para pasar más tiempo con sus hijos, para emprender en el proyecto que siempre tuvieron en mente, aprender algo nuevo. Mientras que para otros, obviamente esto tiene un lado negativo. Tal vez perdieron el trabajo, tienen miedo a perder el trabajo, están en una situación económica delicada, la están pasando solos. Por lo que en este video vamos a ver de manera general cuáles son algunas de estas respuestas para que logren identificarlas y entender que es completamente normal. También esto nos va a permitir a ser más conscientes de nuestras propias emociones y lograr ser más empáticos con el resto. Todos estamos pasando por un proceso de adaptación, experimentar diferentes tipos de emociones con una diferente intensidad. Así que algunas de las respuestas emocionales que podamos ya haber experimentado, las estamos experimentando o las podemos experimentar en un futuro son las siguientes. Primero, estar más irritables. Es decir, tal vez molestarnos más de lo normal, enojarnos por cosas que tal vez antes no nos enojábamos. Esto se puede generar por la frustración, el aburrimiento. Entonces, en general lo que va a hacer el encierro es volvernos más sensibles y tenemos que estar conscientes de ello, ya que esto puede generar tal vez conflictos con las personas con las que estemos conviviendo. También está el sentirnos tristes, bajoneados, tal vez tener este sentimiento de soledad, que se debe principalmente por esta pérdida de contacto con nuestros seres queridos, con nuestro novio, con nuestra novia. Y como les dije, esto va a depender de la situación. Tal vez la cuarentena la estamos haciendo solos, tal vez la estamos haciendo con nuestra familia, con nuestra pareja. También el sentirnos tristes y bajoneados va de la mano con el sentirnos aburridos. También perdemos esa sensación de propósito, de tener planes, de estar ocupados. Esto también puede llevar a afectar nuestro ánimo. También va de la mano con la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el tal vez no tener control sobre esto, perder este sentimiento de cotidianidad, que también nos lleva a la angustia y a la ansiedad, principalmente por la pérdida de la rutina. No tener tareas específicas, tal vez nuestra mente tiene mucho más tiempo para estar divagando, sobrepensar las cosas, sobrepensar estos miedos, todas estas situaciones que nos generan más ansiedad, lo que también nos lleva a tener un sentimiento de pérdida de control, y es un sentimiento de que haga lo que haga las cosas no van a cambiar, porque es una situación que no está en nuestras manos. También se nos puede generar un miedo, ya sea un miedo generalizado, miedo a la incertidumbre o principalmente el miedo a la enfermedad. El miedo a contagiarnos o que un ser nuestro se contagie. Y esto se da principalmente por la exposición que tenemos, la exposición a la información, a ver las noticias. Como pueden ver, son respuestas completamente normales a todas estas situaciones, a todas estas circunstancias y factores que podemos estar viviendo. Sin embargo, muchas de estas también nos pueden llevar a la desesperación o al pánico cuando la situación puede ser un poco más grave o las emociones son muy abrumadoras. Tenemos esa sensación de querer salir corriendo, de querer ya que las cosas vuelvan a la normalidad, el poder ver a nuestra familia, poder saber de nuestros seres queridos, poder cumplir nuestros planes. También podemos presentar una respuesta de ambivalencia. Es decir, estar en un punto medio entre las diferentes emociones. Tal vez ver esto como una oportunidad, sentirnos aliviados, el pensar que es un tiempo para aprender cosas nuevas, pasar más tiempo con nuestros seres queridos, pero también a la vez tener estas emociones donde sentimos miedo, queremos ya salir, queremos que esto ya vuelva a la normalidad. Finalmente, como les dije, estas son algunas de las respuestas que podríamos presentar y que se debe a diferentes factores. La idea es que logren identificarlas y si hay muchas más también que puedan ponerles un nombre
tratar de saber qué es lo que están sintiendo. Esto nos ayuda a ser más empáticos, ser más conscientes de nuestras emociones y también de los demás. También tenemos que tomar en cuenta que, como les dije, los tipos de reacciones y la intensidad de las emociones van a ser completamente diferentes de una persona a otra. Si bien estamos pasando una misma pandemia, no la estamos pasando de la misma manera. Y esto va a depender de cosas como, por ejemplo, el tipo de personalidad. Hay personalidades que son más tolerantes, más flexibles al cambio y a la incertidumbre, mientras que otras no. Es muy importante que ustedes se den cuenta que cuando estas reacciones emocionales o la situación por la que estén viviendo sobrepase sus recursos emocionales y psicológicos para afrontar la situación, busquen ayuda. También quiero mencionar que por todas estas emociones que estemos sintiendo y las circunstancias en las que nos encontremos, la mayoría de personas tal vez dejan de lado o en segundo plano la salud mental y primero está lo económico y la salud física. Pero hay que mencionar que la salud mental es igual de importante que los otros factores y que cualquier otro aspecto de nuestra vida. Si no manejamos bien estas emociones, pueden que nos dejen secuelas, es decir, que volvamos a tener estas reacciones emocionales en otras situaciones que tal vez no las hubiéramos sentido, se vuelven a presentar. Entonces, es sumamente importante que sean más conscientes de sus emociones y de ustedes mismos y que puedan pedir ayuda cuando lo necesiten. Gracias por llegar al final de este video, espero que les haya sido muy útil y que compartan esta información con las personas que creen que necesiten escuchar. Como siempre, les voy a dejar información adicional si quieren saber más y contactos en el caso de que necesiten ayuda. Nos vemos en el siguiente video, espero que no se lo pierdan.